La noche estaba tranquila en el pequeño vecindario suburbano, el tipo de silencio que hacía que cada sonido fuera más fuerte, cada sombra más profunda, cada paso en el pavimento más nítido. Hasta que de repente la calma fue rota por el resplandor de las luces rojas y azules intermitentes que rebotaban en las ventanas de las casas y el estruendo de botas pesadas en el camino de entrada mientras un grupo de hombres con equipo táctico irrumpía hacia una casa como depredadores acercándose a su presa, su líder gritando con autoridad. Está bajo arresto. Y por un momento pareció la escena perfecta de un arresto, de esas que se ven en las noticias de la noche, pero había un detalle que no encajaba. El hombre al que habían venido, Daniel, no se movió, no se inmutó, no levantó las manos. Simplemente permaneció de pie bajo la luz dorada de la lámpara de su porche con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Como si hubiera estado esperando este momento exacto, como si la emboscada no fuera una amenaza, sino una invitación, y la voz del narrador interrumpió con una pregunta aguda. ¿Y si quienes vinieron a arrestarlos no fueran policías de verdad? Antes de empezar esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde la ves? Porque esta historia te llevará a un mundo donde nada es lo que parece, donde una disputa vecinal esconde una guerra de poder, y donde la vida tranquila de un hombre estallará en acción, peligro y revelación. Daniel era un misterio para quienes vivían a su alrededor. Un hombre de unos 30 años, de mirada serena y presencia disciplinada, educado con los vecinos, que jamás causaba problemas y siempre era reservado. Conducía un coche normal, vestía ropa sencilla, cortaba el césped los sábados y saludaba educadamente al ver pasar a alguien. Pero tras esa apariencia tranquila se escondía un secreto que ni siquiera sus vecinos más cercanos podían imaginar, porque Daniel no era un simple residente. Era un agente encubierto del FBI, oculto a plena vista, con un historial de misiones tan peligrosas que habían quedado sepultadas en archivos clasificados. Aunque se decía a sí misma que probablemente era cauteloso por naturaleza, Maya no podía quitarse la sensación de que su silencio era una máscara. No sentía curiosidad por el porque no fuera amable, sino porque había algo en el que no encajaba. La forma en que escudriñaba la calle con sutileza, la forma en que siempre se daba cuenta de cuando alguien nuevo entraba al barrio, y la forma en que parecía relajado y listo para algo al mismo tiempo. Esa noche, cuando llegó la llamada policía de la Asociación de Propietarios, Maya salió con el teléfono en la mano, grabando todo mientras un grupo de hombres uniformados de negro con placas brillantes de aplicación de la ley comunitaria entraba en la propiedad de Daniel con una arrogancia que parecía premeditada y legal. Sus armas eran demasiado reales para hacer cumplir las normas de la asociación, sus tácticas demasiado agresivas para infringir la altura del césped y un nudo en él. Estómago le decía que algo no cuadraba. Ken, su líder, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla y un ego imponente, alzó la voz para que toda la calle lo oyera, acusando a Daniel de múltiples infracciones: vehículo sin matricular, cuidado inadecuado del césped, invitados no autorizados, cargos que parecían ridículos pero que se presentaban con la gravedad de un delito grave. Los vecinos empezaron a mirar a través de las cortinas, susurrando nerviosos, preguntándose si el hombre silencioso que conocían ocultaba algo siniestro. Maya susurró en voz baja: «Esto no se siente bien», mientras acercaba aún más la cámara. Sin embargo, Daniel permaneció en silencio, con una calma casi inquietante, y sus ojos fijos en quien como un halcón que acecha a su presa hasta que quien finalmente gritó: «Acérquense y muestren su identificación, ahora». Pero Daniel no se movió. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza, observándolos, y luego, con una voz tan tranquila que atravesó el ruido, dijo: «Se equivocaron de casa». Los hombres que rodeaban a quien se pusieron rígidos, como si percibieran el peso de esas palabras, como si por primera vez se preguntaran si sus uniformes, sus armas, su intimidación serían suficientes. Uno de los matones, Amir, se removió incómodo, apretó con más fuerza la porra falsa y sus ojos se movieron entre Ken y Daniel, indicando un atisbo de duda. La tensión se intensificaba en el húmedo aire nocturno, esa tensión que envolvía los pulmones y dificultaba la respiración. Maya, observando a través de la pantalla de su teléfono, se dio cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Algo más grande que las reglas de la asociación de propietarios o las discusiones vecinales, algo que expondría verdades que nadie en ese callejón sin salida podría imaginar. Una tormenta estaba a punto de estallar, una que desgarraría las máscaras de la falsa autoridad y revelaría la aterradora verdad de quién era Daniel en realidad, aunque nadie más pudiera verla. La sonrisa de Daniel se ensanchó ligeramente cuando el líder, Ken, se acercó y lo empujó en el pecho para provocarlo. La voz de Ken resonó por la calle. Su tono destilaba la falsa autoridad de un hombre que había pasado demasiado tiempo fingiendo ser algo que no era.
Aunque su placa brillaba a la luz del porche, no tenía poder real, solo metal y brillo sin la ley detrás. El aire nocturno se volvió más denso cuando la voz de Ken resonó por la calle. Los vecinos susurraban confundidos tras cortinas y puertas entreabiertas, algunos sacando sus teléfonos para grabar mientras otros temblaban de miedo ante la idea de un arresto tan ruidoso y público, pero Daniel permaneció inmóvil como una piedra. Su calma era más desconcertante que la resistencia, su silencio más peligroso que el desafío. Ken gritó, «¡Hazlo!», mientras Amir avanzaba con esposas metálicas, pálido de vacilación. Las manos de Amir temblaban al alcanzar las muñecas de Daniel. Sus ojos se encontraron brevemente con la mirada tranquila e indescifrable de Daniel. Una mirada que parecía atravesarlo, como si Daniel supiera más de Amir que Amir de sí mismo. Maya, que grababa desde su porche, dijo al teléfono, «Esto está mal, todo esto está mal». Su instinto le decía que no se trataba de reglas ni infracciones. Más bien, se trataba de algo más oscuro, un montaje para humillar, intimidar o incluso destruir. Quien empezó a enumerar los supuestos delitos de Daniel: césped demasiado alto, un coche aparcado toda la noche sin pegatina, un invitado que no se había registrado en la asociación. Pero cada palabra sonaba ridícula comparada con las botas pesadas y los chalecos antibalas de los hombres que rodeaban a Daniel. Se suponía que la asociación de propietarios debía enviar cartas, tal vez multas, nunca un escuadrón militarizado con esposas y armas, y Maya sabía lo suficiente sobre las ordenanzas de su propio barrio como para saber que no se trataba de una ejecución legal de la asociación, sino de algo peligroso disfrazado de orden comunitario. «Estás cometiendo un error», fue la respuesta profunda, firme y penetrante de Daniel cuando finalmente rompió su silencio. Por un segundo, Amir se quedó paralizado a percibir algo en el tono de Daniel, algo con peso y autoridad, algo que sonaba verdad, pero que lo empujó de nuevo. «Solo es otro infractor», gruñó Ken, «y esta noche aprenderá lo que pasa cuando le faltas el respeto a esta comunidad». Las palabras fueron tan fuertes que resonaron por toda la calle sin salida, que llenaron los oídos de todos los vecinos que ahora se asomaban por las persianas o estaban en sus entradas, confundidos, asustados, sin saber si esto era justicia o una actuación. Daniel levantó lentamente las manos, no por miedo, sino como dándoles permiso para jugar a su jueguito, sin apartar la mirada del rostro de Ken, con una postura tan tranquila que resultaba exasperante, y los hombres que lo rodeaban empezaron a percibirlo. La inquietud que se avecinaba, la sensación de que el hombre al que intentaban doblegar era inquebrantable, de que tal vez, solo tal vez, eran ellos los que caían en una trampa. El teléfono de Maya captó cada detalle, y mientras decía, «No creo que sea quien creen», su cámara captó algo que nadie más vio, el leve asentimiento de Daniel, dirigido no al policía ficticio, sino a alguien al otro lado de la calle, una sombra apoyada en un coche, y a Sofía, una mujer con ojos penetrantes como el acero, esperando el momento oportuno. Pero los vecinos no la vieron. Quien no la vio, solo Maya lo captó en su pantalla. Y su corazón se aceleró porque de repente lo supo. Daniel no era solo un hombre tranquilo con un césped impecable. Era algo más, alguien que podía poner toda esta farsa patas arriba. Quien, cegado por la arrogancia, no notó la sutil tensión que se movía en el aire, no notó la creciente vacilación de Amir, no notó que el teléfono de Maya evidenciaba sus mentiras. Solo notó la mirada tranquila de Daniel y esa leve sonrisa que lo hizo sentir burlado, y en su furia gritó, «¡Espósenlo ya!». Amir dio un paso al frente de nuevo, con las esposas en las manos temblorosas, y Daniel extendió las muñecas casi con indiferencia. Pero sus ojos brillaron con la promesa de algo acechando en la oscuridad, algo que daría la vuelta a la historia que todos se contaban. Al cerrarse las esposas, Maya susurró para sí misma, «¿Los dejó? ¿Por qué?». Y el suspenso ardió como fuego en la noche, porque Daniel, el hombre que todos creían una víctima más, acababa de rendirse sin luchar, y ese silencio gritó más fuerte que cualquier disparo. Estaba planeando algo que ninguno de ellos podía ver. La camioneta negra retumbó como una bestia mientras metían a Daniel a empujones, con las muñecas atadas por un acero frío que brillaba tenuemente bajo las farolas. Aunque los vecinos les parecía un hombre derrotado, dentro de ese coche estaba la persona más tranquila de todas, un hombre cuyo corazón se mantenía firme, cuyos ojos seguían cada detalle, cada reflejo, cada tic nervioso de los falsos agentes que lo rodeaban. Maya se quedó paralizada en la acera, con el teléfono temblando en la mano mientras susurraba para sí misma, «Esto no es un arresto, es un secuestro». Y mientras la camioneta se alejaba en la noche, supo que acababa de presenciar el primer movimiento de algo mucho mayor. Su instinto la impulsó a actuar.
Así que corrió adentro, abrió su portátil y empezó a buscar, tecleando frenéticamente en el portal de la Asociación de Propietarios, en los registros comunitarios, incluso en rincones ocultos de Internet. Lo que encontró le heló la sangre. Los hombres que se hacían llamar policías de la asociación no figuraban en ningún registro oficial. Su supuesto departamento no tenía licencia ni poder legal, y su líder, Ken, estaba vinculado a empresas fantasma, denuncias de fraude e incluso rumores de vínculos con el crimen organizado. Maya exclamó: «No son agentes, son delincuentes», y le temblaban las manos mientras subía el vídeo a una carpeta privada, jurando mantenerlo a salvo por si algo le pasaba. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Ken sonreía con cruel satisfacción, burlándose de Daniel por su supuesta infracción de las normas. Su arrogancia llenaba el reducido espacio como humo. Pero Daniel solo le devolvió la mirada con una leve sonrisa, su silencio más fuerte que el desahogo de Ken. Amir, sentado frente a él, se removió incómodo, con la conciencia remordiéndole al observar el rostro sereno de Daniel, un rostro que no pertenecía a un hombre presa del miedo, sino a alguien que ya había caminado hacia el fuego y había vivido para contarlo. Por un instante fugaz, Amir se preguntó si Ken acababa de cometer el mayor error de su vida. Entonces llegó el primer giro, silencioso pero mortal. Al otro lado de la calle, sin que nadie la hubiera visto antes salvo Daniel, Sofía ya había empezado a seguir al todoterreno en un coche sencillo, con la mirada atenta, la mano en la radio, su paciencia como un arco tensado esperando a disparar la flecha. Era su compañera, su ancla en las sombras, y Daniel sabía que estaba allí incluso sin mirar. Se removió ligeramente en el asiento, inclinándose lo justo para que el rastreador oculto en su reloj enviara la señal, y un tenue pulso de luz verde parpadeó una vez antes de desvanecerse. El mensaje claro. El juego había comenzado. De vuelta en la camioneta, Ken se acercó y siseó: «No vas a sonreír cuando terminemos contigo». Pero Daniel finalmente habló, con voz baja, firme y escalofriante. «Crees que tienes el control, pero ni siquiera te das cuenta de a quién acabas de entrar en la casa». Ken se rió, quitándole importancia como bravuconería, pero Amir tragó saliva con dificultad. Las palabras se le quedaron en las entrañas como hielo. Maya descubrió el segundo giro mientras profundizaba en su frenética búsqueda. La falsa asociación de propietarios era una tapadera para algo mucho más grande. Un sindicato del crimen que usaba barrios suburbanos como fachada para blanquear dinero, reclutar hombres desesperados y silenciar a cualquiera que se resistiera. Que no era solo un estafador de poca monta, más bien pertenecía a una red que se extendía más allá de sus tranquilas calles. Daniel era quien, por casualidad o por diseño, podría exponerlo todo. El pulso de Maya se aceleró mientras susurraba: «¿Daniel lo sabe? Tiene que saberlo», y se dio cuenta de que ya no era solo una testigo. Ahora formaba parte de una historia peligrosa. Su prueba en vídeo era más valiosa de lo que jamás imaginó. Dentro de la camioneta, Amir se acercó a Daniel al amparo de la oscuridad y susurró, casi inaudiblemente: «¿Quién eres realmente?». La tranquila respuesta de Daniel lo conmocionó. «El último hombre al que deberías haber esposado». El suspenso se agudizó como un cuchillo mientras la camioneta giraba por una carretera solitaria, alejándose del vecindario y encaminándose a una base oculta. Daniel estaba dejando que lo llevaran más profundamente, directo al corazón de su operación, donde la verdad finalmente se filtraría entre las mentiras y donde los cazadores aprenderían lo que era convertirse en presa. La camioneta frenó bruscamente frente a un almacén oculto tras hileras de contenedores abandonados, con las ventanas tintadas y las paredes marcadas con los grafitis descoloridos de una ciudad que había olvidado hacía tiempo este rincón de sí misma. Sacaron a Daniel a rastras, aún esposado, aún en silencio, con las botas crujiendo contra la grava mientras que lo empujaba hacia adelante con una mirada triunfal. Dentro, el almacén estaba tenuemente iluminado por unas pocas bombillas parpadeantes, que proyectaban largas sombras sobre cajas apiladas y mesas repletas de dinero, armas y archivos que contaban la historia de un sindicato que prosperaba en la oscuridad, un mundo muy alejado de los jardines suburbanos que pretendían proteger. Con una voz que rebosaba orgullo, como si la crueldad fuera su corona, que encaminaba frente a Daniel como un depredador acechando a su presa, alardeando de las familias que había destrozado, los vecinos que había silenciado y el dinero que había canalizado mediante tarifas y multas ficticias. Pensaban que estaban a salvo en este barrio. Se burló Ken, pero ahora me pertenecen. Los hombres rieron, su confianza alimentada por la falsa imagen de poder. Pero Amir se mantuvo a un lado, pálido, con los puños apretados, la conciencia gritándole que esto no era una asociación de propietarios, sino un imperio criminal, y sus ojos se posaban en Daniel, quien, a pesar de las esposas, parecía más fuerte que todos juntos.
Entonces, en un instante que lo cambió todo, Daniel levantó la cabeza, con voz serena, palabras precisas. ¿Saben quién soy? Después de que quien escupiera, no eres nadie. La habitación quedó en silencio, y Daniel se inclinó hacia adelante, con un tono afilado como el acero, diciendo, «Soy yo quien caza hombres como tú». La leve sonrisa de Daniel regresó. Antes de que quien pudiera responder, una luz verde parpadeó en el reloj de Daniel, la señal que Sofía había estado esperando, y en segundos el almacén se estremeció con el estruendo de botas mientras los agentes del FBI rompían en las puertas, gritando órdenes, con los rifles en alto y las luces iluminando las sombras. El caos estalló cuando los hombres de quien se dispersaron, disparando alocadamente. Las cajas se estrellaron contra el suelo, las chispas saltaron mientras las balas atravesaban el acero, y en medio de la tormenta, Daniel se desabrochó las esposas con un gesto oculto, moviéndose como una sombra de guerra, preciso, impávido, imparable. Desarmó a un hombre con un giro, derribó a otro con un golpe, cada movimiento revelando la verdad que se escondía bajo su tranquila máscara suburbana. No era una víctima, era un depredador desatado. Sofía apareció entre el caos. Sus ojos se encontraron con los de mientras cubría su flanco. Sus años de compañerismo avanzaban a la perfección mientras se adentraban en la lucha. Maya, que lo había seguido a distancia a pesar del miedo, estaba fuera del almacén, con el teléfono temblando mientras captaba la tormenta que se desataba, con la respiración entrecortada al darse cuenta de que el hombre silencioso de al lado era una leyenda del FBI, un fantasma a plena vista, luchando con la precisión de quien había llevado el peso de 1000 misiones. Ken, frenético, intentó escapar por la parte de atrás, gritando órdenes que ya nadie obedecía, y Amir, interponiéndose en su camino, finalmente tomó una decisión. «Basta», dijo Amir, con la voz quebrada pero firme, y cuando que levantó su arma, Amir la apartó, dándole a Daniel el momento que necesitaba para intervenir. Ken estaba furioso, Daniel firme como un cuchillo, y los dos hombres lucharon en las sombras, su lucha resonando como un trueno en el oscuro almacén. Ken golpeó con furia, gritando maldiciones, pero Daniel absorbió los golpes, sus ojos llenos no de ira sino de fría resolución, hasta que finalmente, con un golpe que resonó como la justicia misma, Daniel envió a Ken al suelo, jadeando, derrotado, despojado de la ilusión de poder. Pero la lucha no fue gratuita. Daniel había protegido a Maya de los disparos perdidos cuando se vio en peligro, lanzándose frente a ella sin dudarlo, y aunque la bala le rozó el costado, el dolor en sus ojos no era por sí mismo, sino por las personas que habían vivido con miedo, los vecinos que habían creído en una falsa autoridad, la comunidad que había sido acosada. Mientras los últimos hombres de quien eran abatidos y los ecos de la batalla se desvanecían, Daniel permanecía en el centro del almacén, con la sangre filtrándose por la camisa, respirando agitadamente pero sin romperse, y el silencio que siguió trajo consigo el peso de una revelación. El hombre que todos creían que era solo un vecino más era el arma más secreta del FBI, un protector oculto a plena vista, una tormenta disfrazada de calma. Y mientras se llevaban a quien esposado, gruñendo, «Esto no ha terminado». Con un último aliento de arrogancia, Daniel entrecerró los ojos y respondió en voz baja y firme. «Para ti, sí». El almacén volvió a quedar en silencio, pero la tormenta emocional persistía, un fuego ardiente en los corazones de todos los que habían presenciado la verdad. Que debajo de la superficie de las vidas ordinarias se libraban batallas extraordinarias, y los héroes a menudo caminaban junto a nosotros sin ser notados, portando secretos que podían destrozar mundos. Cada casa traía el sonido de las sirenas, el recuerdo de los destellos y el susurro de una verdad demasiado poderosa para ignorarla mientras el amanecer caía lentamente sobre el barrio, disipando las sombras de la noche. Sin embargo, la calle ya no era el lugar tranquilo del día anterior. Daniel regresó a casa con el costado vendado, con paso firme a pesar de la herida, y mientras cruzaba el jardín, los vecinos se reunieron en silencio, con los ojos abiertos y una mezcla de gratitud, miedo y asombro. El hombre que creían un residente más había sido un agente secreto del FBI todo el tiempo, viviendo entre ellos y vigilándolos sin que lo supieran mientras lo veían ser conducido esposado como a un criminal. Maya se acercó primero, con el teléfono aún en la mano, pero en voz baja, con la voz suave pero temblorosa por la emoción. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie?», preguntó, buscando respuestas con la mirada. Daniela miró, con una mirada serena que transmitía cansancio y fuerza, y respondió, «Porque a veces la mejor manera de proteger a la gente es dejar que piensen que eres normal». Sus palabras se posaron sobre el grupo como un manto de verdad,
Y en ese momento los vecinos comprendieron que el hombre tranquilo del saludo cortés y el césped cortado había sido su guardián silencioso, soportando cargas que jamás imaginaron. Amir, ahora bajo custodia, pero sentado aparte de los demás, bajó la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento, y cuando Daniel se acercó, Amir susurró: «No sabía en qué me estaba metiendo. Solo quería una salida». «Entonces aprovecha esta oportunidad y haz que valga la pena», dijo Daniel, firme pero amable, mientras le ponía una mano en el hombro. A veces la justicia es darle a alguien una segunda oportunidad. Sofía observaba desde la distancia, con ojos orgullosos pero protectores, sabiendo que Daniel llevaba el peso de cada misión no solo en su cuerpo sino en su alma, y aunque el mundo nunca sabría su nombre, ella siempre estaría a su lado en las sombras. Maya luego subió su vídeo. La grabación se hizo viral en cuestión de horas, exponiendo la falsa asociación de propietarios de Canal Nación, provocando indignación y titulares que decían: «Héroe del barrio desenmascara imperio criminal». Sin embargo, Daniel permaneció en silencio ante el ruido mediático, rechazando entrevistas, perdiendo su fama y regresando a la vida suburbana, porque su trabajo nunca se trató de reconocimiento, sino de justicia, y la justicia rara vez recibía aplausos. Esa noche, mientras el sol se ponía y el barrio intentaba recuperar la paz, Maya se sentó en el porche y susurró en su teléfono, grabándose un mensaje. El mal a menudo se esconde a simple vista, pero la justicia también. Sus palabras, haciendo eco de la verdad no dicha de Daniel, se convirtieron en el último recordatorio de lo que había sucedido en su calle. Aunque el césped estaría podado, los coches aparcados impecablemente y las normas se cumplirían de nuevo, todos sabían que el mundo fuera de sus cercas distaba mucho de ser normal. El hombre tranquilo de mirada firme les había enseñado que las apariencias engañan, que el poder puede corromper, pero que la valentía, incluso oculta tras la máscara de una vida ordinaria, puede cambiarlo todo. Y mientras la cámara se fundía a negro, la historia dejó a su público con una nota final. Una frase que perduraría mucho después de que la pantalla se apagara. El mal a menudo se esconde a simple vista, pero también la justicia.